Bueno, pues vamos a dar un inicio oficial. Buenas tardes, mi nombre es Brenda Lara, yo soy tallerista de pilares en Frida Kahlo y pues esta semana estamos trabajando el módulo de planeación y diseño del huerto urbano. Entonces, hemos estado tratando de hacer prácticas que sean fáciles para poder llevarlas a cabo. Y el día de hoy vamos a dar una pequeña introducción a pues, las consideraciones que debemos tomar en cuenta para poder poner o implementar, perdón, un huerto en nuestra casa. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Mi pantalla? Sí. Sí. Gracias. Bueno, algunas de las consideraciones y las más importantes a tomar en cuenta son las horas de luz que deben recibir nuestras plantas. Entonces, es muy importante, la mayoría de plantas tienen un crecimiento muy benéfico si logramos entre 4 y 6 horas al día de luz directa, pues las plantas crecen mejor. Entonces, conseguir un lugar en donde podamos optimizar el uso del sol, pues es lo ideal. Que sea muy accesible o muy fácil para ingresar a la zona donde vamos a tener nuestros cultivos, que no tengamos riesgo de caernos o si transportamos suministros, ya sea tierra, agua, cualquier otra cosa, que no corramos peligro en ningún momento. Que la superficie en la que vayamos a trabajar sea resistente y que esté nivelado, ¿no? Si vamos a trabajar sobre la azotea, pues entonces prepararla con impermeabilizantes, cuidar que haya un buen drenaje y, bueno, si no trabajamos sobre la azotea, entonces cuidar que el terreno, preferentemente en el que vamos a trabajar, pues tenga un buen nivel. Que la toma de agua esté muy cercana, que no nos implique un traslado de 20 litros de agua y a caminar cargándolo 10 metros, ¿no? Que sea muy fácil que nosotros, cada vez que vamos a regar las plantas, pues no sea una tarea súper fácil. Y que sea una zona donde haya corrientes de aire. Eso también permite que se equilibre pues la temperatura, la humedad, la cantidad de dióxido de carbono en la zona donde están nuestros cultivos, ¿no? Tomar en consideración estos aspectos permite que nuestra siembra, nuestra cama de siembra, pues tenga las mejores o esté en óptimas condiciones para que se desarrolle perfectamente nuestras plantitas. Espérenme, porque alguien está solicitando entrar.
Bueno, entonces, dentro de esta breve explicación, pues tenemos una tarea que es fundamental para poder implementar nuestro huerto en casa, y es la de observar el movimiento del sol, pues sí, en nuestro terreno, ¿no? De qué dirección hacia qué dirección se mueve, en qué zona es donde mayor horas de luz solar hay, dónde tenemos el espacio más asequible, las condiciones más asequibles para poder adaptarlo, ¿no? Entonces, los invito a que elaboren un plano de ese espacio que ustedes seleccionen y pues que si les es posible nos lo compartan por el medio que ustedes quieran. Ahí dice WhatsApp, pero lo pueden hacer vía electrónica, por Gmail o cualquier otra forma. Bueno, respecto Eli, a... ya no estás presentando pantalla. Ah, ¿no? ¿Todo eso hablado fue en vano? No, porque sí te entendimos, solo que no se ve la pantalla. Ok, Ah, ya. ya está. Bueno, entonces hay varias clasificaciones de los tipos de acuerdo al diseño, ¿no? De los huertos. Entonces, tenemos las clasificaciones de acuerdo a la ubicación, de acuerdo a la técnica que se emplea o de acuerdo al sujeto social que lo realiza. Eh, de acuerdo a la ubicación, pues tenemos los huertos de campo, huertos de jardín, huertos de balcón o ventanas, de terrazas o azoteas. En la técnica, pues puede ser en el suelo o puede ser de forma hidropónica. Y de acuerdo al sujeto social, tenemos los huertos familiares, los comunitarios o los huertos escolares. Entonces, en el diseño que ya mencionamos, el que nosotros elijamos dependerá de las condiciones de las cuales dependemos, ¿no? Entonces, si yo no tengo espacio dentro del departamento, por ejemplo, sería posible, quizá en el balcón, o si tengo espacio en la azotea, pues lograr hacerlo en la azotea. Para los huertos verticales, pues tenemos ya una gran variedad de materiales y de prácticas diferentes, desde uso de sustratos hasta huertos hidropónicos. Y bueno, esta técnica es una técnica, pues por ahí de los años 90, ya nos platicaba, creo que Viri, de un diseñador del espacio, y pues él se inventa los huertos, los muros verdes, y a partir de eso comienza a surgir esta técnica de huertos verticales, ¿no? Eh, Les decía, hay ya un sinfín de variedades de materiales que se emplean, reciclando, por ejemplo, permítanme. Listo. Tenemos a Daniela que se acaba de unir. Hola, Daniela. Daniela, ¿nos escuchas? Parece que no. Daniel. Daniel. Ok. Listo, perdón por esas interrupciones, compañeros. Ok. Entonces, estábamos en el sinfín de recursos
que se están empleando actualmente para poder pues tener el huerto en casa. Los macetohuertos, pues sí, son muy ad hoc para las azoteas, para los balcones, para las terrazas. Y las consideraciones que habrá que tomar en cuenta si uno decide el tipo de cultivo que el tipo de hortaliza que vamos a sembrar, ¿no? Cada una tiene requerimientos específicos de distancia entre una planta y otra, así como volumen de sustrato para crecer óptimamente. Entonces, lo que habrá que considerar en el uso de esta técnica será pues esas características, ¿no? Que dependen de cada hortaliza que vayamos decidiendo para la siembra. El huerto del campo, el jardín o en el suelo directo, bueno, esta técnica se ocupa mucho el uso de bancales y se ocupa mucho también en zonas urbanas porque la calidad del suelo en las ciudades pues actualmente es muy mala, ¿no? Entonces, para no añadir demasiados insumos externos y a cada rato se elevan aproximadamente 40 centímetros por encima del suelo estos bancales, los cuales pues se llenan con los abonos, con los sustratos que nosotros iremos formando, aprenderemos a ir formando, y pues ese lugar que quizá era difícil para la siembra, lo convertimos en un espacio donde podemos tener cultivos de muy buena calidad. Quizá el único problema o la única desventaja del empleo de esta técnica es que implica un mantenimiento constante, ¿no? Del material que empleamos para hacer los bancales, ya sea madera, sea cerámica. Quizá el menos problemático sea poderlo hacer con roca volcánica, ¿no? Con tezontle o con ladrillos, ¿no? Pero pues generalmente se utiliza más la madera o la cerámica para poder elaborarlos. Y para el día de hoy, yo dentro de estas planeaciones y estas opciones que tenemos para diseñar nuestro huerto, pues elaboré un bancal muy pequeñito, solamente es un ejemplo, y les presentaré ahora mismo cómo elaborarlo. Al final del video pues ya podemos, eh, no sé, quizás si tienen dudas o haga falta explicar algo, pues lo haremos. Entonces les comparto este videito.
Es la mejor intervención natural.
Bueno, se nos acaba de unir Francisco. Hola, Francisco. Eh, pues sí, quisieran que comentáramos algo respecto de lo que acabamos de ver. Ah, yo, Eli, estaba viendo Sí, que así como hiciste el bancalito, ujú. eh, digamos, antes de que lo enterraras en la tierra, parecía una cama de cultivo. Igual podría funcionar así, ¿no? Solo poniéndole tal vez una tabla en la parte de abajo y ya con sus patitas y queda como una camita de cultivo. Sí, bueno, todo depende del lugar en donde lo vamos a usar, ¿no? Por ejemplo, esa en realidad es una cama de cultivo. La hice muy pequeña, pues para ahorrar el tiempo, para ahorrar dinero, ¿no? En realidad es económico. El material lo conseguí en una maderería. La tablita me costó una tabla de tercera, así la compré, una tabla de tercera, me costó 140 pesos, ¿no? Y el bancal mide 40 centímetros por 1 metro. Eh, entonces, en realidad el uso de bancales no es para que sean tan pequeños, ¿no? Sino realmente es que ese bancal se vuelve nuestra cama de cultivo. Es muy común que los veamos, por ejemplo, de 3 metros de largo por 1 metro de ancho, ¿no? Los beneficios de emplear los bancales es que tenemos libre todo el entorno, entonces eso facilita el trabajo, tanto para los cultivos que tenemos en el centro como para los que tenemos en las orillas. Otro beneficio del empleo de los bancales, como les puse en el videíto, es que podemos trabajar sentados, ¿no? Podemos poner un banquito si tenemos problemas, pues en la espalda o no sé, ¿no? Para la gente mayor, pues es muy fácil porque pone al ladito el banco y puede trabajar sin ningún problema. Este no tiene fondo porque está en el suelo directamente, ¿no? Entonces, sí podemos ponerle un fondo. Eh, a mí no me agradan tanto con fondo porque es muy fácil que el material del fondo se eche a perder, ¿no? Y conseguir una madera que con un tratamiento previo que permita que sea más durable, pues implica un gasto más. Entonces, si tenemos la facilidad de poderlo poner en un suelo directo, pues lo más chido es hacerlo sin un fondo, ¿no? Si no tenemos esa facilidad y si necesitamos pues un fondo, entonces sí ponerle más patitas para que esté bien sujeto o incluso llantitas que nos permitan moverlo pues del lugar, ¿no? Este, ¿Qué otra cosa? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Nadie? Para Francisco, para Joel, que se nos acaban de unir, estábamos diciendo que
bueno, el tema de hoy es el uso de bancales y pues ya se pondrán al tanto cuando les compartamos los videos y la información por WhatsApp. Este, pero no sé si alguien más quiere participar o tiene alguna duda. ¿No? Hola, buenas tardes. No, de momento, eh, bueno, es que sí Hola. me perdí, creo que gran parte de la conferencia pequeña, ¿verdad? Me gustaría que si se llegara a mandar esa información, por favor. Gracias. Sí, te la vamos a enviar. Gracias a ti. Estoy igual, voy llegando y bueno, más o menos escuché lo de los bancales y eso, más o menos me doy una idea, pero igual, pues me perdí que está igual gran parte de la conversación. Sí, bueno, Omar. Sí, vamos a compartirles esa información. Si les surgen dudas, este, igual pónganlas en el chat y en el WhatsApp y pues ahí iremos resolviendo entre todos las dudas que nos vayan surgiendo. Pues si nadie está dispuesto a participar, Hola, ¿qué tipo de hortalizas son recomendables para este tipo de bancales pequeños como el que presentas en el video? bueno, este bancalito pienso emplearlo. Mira, tiene una buena distancia, una buena altura, entonces podríamos meter raíces, ¿no? Podríamos sembrar zanahorias, rábanos, ¿no? Podríamos sembrar hortalizas de hoja, en las que se aprovechan las hojas, como las lechugas, las acelgas, las espinacas y pues frutos, ¿no? También podríamos sembrar frutos, jitomate quizá. La cosa es que es muy pequeño, entonces podríamos meter individuos, pocos individuos de cada especie, ¿no? Es decir, podríamos poner 3 lechugas, un jitomate, 3 arúgulas, ¿no? Dos, no sé, unos 8 rábanos. Entonces, Ok. en realidad, uno puede emplear, O tiene las condiciones para que crezca. Ajá, no sé si puedan ser, bueno, no, estos como son pequeños, no sé si pueden ser recomendables para, no sé, bueno, me imagino como las papas que de repente son medio, bueno, medio invasivas para otras hortalizas. Igual no sé si puede ser claro. recomendables los pequeños para que Sí, es una no, super idea. no roben espacio a otras. Sí, es una muy buena idea. Ok, Está muy limitado, ¿no? De esa forma el cultivo de la papa. ok, sí. Mm, Y bueno, sí, buscar una asociación benéfica para tener alguna otra hortaliza que nos podamos ir comiendo mientras crecen las papas, ¿no? ok, sí. Yo quería comentar que decías de las medidas que, bueno, se recomiendan normalmente para un bancal son de 3 metros de largo por 1 metro de ancho. Ujú, Y eso es porque, pues, bueno, sí lo dijiste, ¿verdad? Para poder trabajar cómodamente, o sea, que de un lado no te estires tanto, o sea, que puedas estirar la mano y llegar, digamos, a la mitad de la cama. Igual del otro lado te estiras y tal vez llegues a la mitad y así puedas abarcar toda, digamos, toda lo ancho de la camita, ¿no? Para que no sea incómodo. sí, sí, les recomiendo que hagan la prueba, quizá con un bancalito así de pequeño y si tienen el espacio, pues lo intenten con uno más grande y sí, que inicien sus cultivitos con cosas así de sencillas y experimenten, ¿no?
siempre pues la cosa es experimentar y uno va aprendiendo de eso que va pues haciendo mientras cultiva. Tanto a mezclar los cultivos, las hortalizas, como los recipientes, como la humedad, como todo lo que requiere pues el crecimiento de una planta. Bueno, compañeros, entonces les agradezco mucho que hayamos compartido. Ah, claro, también podemos hacer bancales con guacales. Ese es muy fácil, ¿no? Los guacalitos de fruta, ponerles una bolsa, el sustrato y ya ahí está nuestra maceta o nuestro bancalito. Pues si no tenemos ninguna otra intervención, les agradezco mucho que hayamos compartido este tiempo y pues que se sigan uniendo, los invito a que se sigan uniendo a nuestras cápsulas y además que practiquen, ¿no? Y nos compartan lo que van haciendo. Muchas gracias y chao. Gracias, hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Bye. Pero Au revoir.